Pues nada, bienvenida, Nerea. ¿Qué tal todo? Hola Juanma, qué contenta estoy. Pues estoy en casa. Hoy estoy en casita. Estoy en la terraza por aquí que me he salido fuera porque tengo la familia dentro de casa y me matan, como les diga, que no se queden dentro o que se callen y esas En, cosas. Digo, bueno, en- me voy yo fuera. en un rato vemos a alguien pasar por detrás. Así, ¡viu! Bueno, no te extrañes, no te extrañes. Cosas Nos más has raras hecho me han eso. pasado. Sí, sí, desde luego que sí. Pero bueno, pues nada, Nerea, adelante. ¿Qué nos quieres contar? A ver, venga, que es que hace tiempo que la gente me iba pidiendo el tema de la comunicación no verbal y cuando José me habló de ti dije, es que me parece un directo súper necesario. Bueno, en primer lugar, es importante que mencionemos a José Gómez. José Gómez ha sido nuestro, que he perdido, nuestro intermediario, el que nos ha puesto en contacto y nos ha presentado, que estoy súper contenta de conocerte, Juanma. Creo que eres un profesional, que ahora explicaremos. Para aquellos que se conectan de mi cuenta, te tienen que seguir, porque yo desde que sigo tus vídeos, vamos, infalible. Pues bueno, tanto Juanma como yo colaboramos con el Campamento El Cid. El Campamento El Cid, bueno, él ha estado... ¿Tú has estado de instructor, Juanma? Soy instructor de honor. Muy bien. Es decir, Campamento El Cid es un campamento que se hace en agosto, es posible, es agosto, ¿no? Sí. Y es para adolescentes, que para todos aquellos que quieran una experiencia muy bonita. Yo el año pasado estuve, que no coincidí contigo, por cierto, pero quise estar porque José me hablaba del campamento y lo quise ver. De hecho, uno de mis pacientes fue. Y para todos aquellos que no tenéis un plan para vuestro adolescente en verano, es una oportunidad maravillosa porque, bueno, Juana, si quieres contar un poco qué hacéis allí, tú mejor que yo lo vas a contar. Pues mira, básicamente lo que hace un campamento de esta naturaleza es inculcar valores y sobre todo aprender de alguna manera al final lo que haces es aprender a moverte en la naturaleza, aprender trucos de nudos, a saber hacer fuego, a saber hacer un montón de cosas. Y para que te hagas una idea de cómo era, yo me fui con mi hijo y yo iba a dar una charla a los chavales y mi hijo cuando nos volvíamos para Madrid me decía, papá, yo el año que viene quiero ir Quiero volver. porque le enseñaron a atravesar un río con una cuerda de árbol a árbol, arrastrándose y tal. Fue una pasada porque además había un montón de profesionales y de gente que es experta en supervivencia, etcétera. Y la verdad que es una pasada, la verdad que está súper bien. Y creo que es un gran regalo para los adolescentes, porque algunas veces nos quedamos con este tipo de campamentos como que es para niños con problemas y tal. Desde luego, Yo para mi creo hijo, que para mi hijo va a ser un regalo, sin lugar a dudas. O sea, que está súper bien. Y a raíz de este campamento, pues nos conocemos tú y yo, uh -huh. porque como tratamos con adolescentes, intentamos enseñar a la gente, pues a los profesionales, a mejorar en su comunicación para gestionar personas, pues a base de carambolas, aquí estamos. Sí, sí. La verdad que las instalaciones son súper bonitas. Bueno, no sé cuántos miles de metros cuadrados tendrá aquello. Una pasada. Y sí, lo que dice Juanma es un regalo en realidad. Si no tenéis pensado qué puedo hacer mi adolescente, mi chaval, porque creo que están allá a partir de los 12, ¿puede ser, Juanma? ¿A No, partir de perdón. 12 años? ¿A partir de los Sí, 12? aproximadamente, creo que sí, creo que sí. Y Y además hasta los que, 18. y además que está muy chulo porque José ha convocado a instructores Sí, sí, famosetes, me sí, consta sí, que hay sí, sí, gente sí, famosa. sí. Yo estuve con Miguel Asal el año ¿Mm? pasado, que es un tío bueno que lo está petando ahora en redes sociales, es un técnico de emergencias sanitarias que te ayuda y te enseña pues a un montón de trucos de supervivencia, básicamente, está súper bien. Sí, Así sí. que Pues bueno, un llamamiento a aquellos que digáis qué hacemos, qué plan tenemos para nuestros chavales este verano. nos Es una veremos. idea maravillosa. Si van allí nos vamos a ver en directo. Exactamente. Allí nos veremos que yo vuelvo, otra vez, este Y yo, verano. yo, y yo, yo. Ya lo creo. Bueno, pues vamos a empezar a hablar. ¿Qué dijimos? Venga, tenemos muchas cosas que hablar tú y yo, vamos a hacer un directo y compartimos la conversación con mucha gente que seguro que le interesa el tema. Sí, Yo te dije, Juanma, podemos hablar de comunicación no verbal, ¿no? Y tú me dijiste, bueno, no verbal o no consciente, ¿no? Porque, eso es. es decir, a veces comunicamos también de forma verbal, pero lo estamos haciendo de forma no consciente. Entonces, sabemos que la adolescencia es esa época donde nuestro adolescente, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, pues no hablan demasiado, ¿no? Como que buscan un poco su privacidad, buscan un poco buscar su forma de ser diferente a la nuestra, se alejan un poco de papá y de mamá, afortunadamente luego vuelven, no os preocupéis, la adolescencia pasa, pero nos preocupa
mucho qué le pasa a mi adolescente si no me cuenta nada. Es decir, si la comunicación en casa no fluye demasiado porque ellos tiran hasta en su habitación y tal. Entonces, vamos a dar un poco de algunos tips de cómo podemos interpretar el tipo de, o sea, la comunicación no verbal. ¿Qué me quiere decir mi adolescente o en qué me puedo fijar cuando hablo con mi adolescente? ¿Qué pistas puedo sacar si no me habla? Bueno, primero, y eso es algo que he aprendido de ti, es que no te hable tu adolescente es normal. Es decir, que no nos preocupe porque es normal. Que tiene que buscar su espacio, tiene que buscar su sitio. Pero es verdad que cuando una persona, ya adolescente o no, no nos habla, no nos comunica demasiado, pues a nosotros nos preocupa y, por supuesto, perdemos información. La parte verbal y la parte comunicativa de la relación entre dos personas se pierde. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es adquirir ciertas habilidades para poder leer sin que nuestro adolescente se enfade, ¿no? Ya estás, ya me estás espiando, ya me estás haciendo cosas. Bueno, en eso consiste, ¿no? Sobre todo en intentar poder ver cuando una persona no se encuentra bien, cuando una persona lo está pasando mal, está sufriendo a nivel emocional por lo que sea, pues porque ha tenido un desencuentro amoroso, que es muy típico en la época adolescente, ¿sí? O incluso que no encuentra su sitio, no encuentra su lugar, está desmotivado, pero no nos lo cuenta. Yo creo que es muy importante, corrígeme porque eso sí que tú eres la experta, que tengan siempre la sensación de que estamos ahí. Aunque no se lo digamos, no seamos muy pesados, creo que es súper importante. Pero... De hecho, es algo que yo insisto mucho, Juanma, porque yo digo que el adolescente es ese ser que dice una cosa y piensa otra. Esto es así. Es decir, te dicen, no se te ocurra venir a mi fiesta de fin de curso y que no se te ocurra ir y verás lo que te pasa. Es decir, ellos, no vengan, no vengan, no vengan. Yo tuve un adolescente que me dice un día, Nerea, debuto con un equipo de fútbol muy importante, tal día, en tal sitio, a tal hora. Y yo le digo, ¿me estás pidiendo que vaya? Y me dice, no vengas, qué vergüenza, ¿no? Con típico de los adolescentes. Pues ahí estuve, porque yo tuve la sensación de que cuando él me daba esta información, es decir, día, hora, lugar, era porque quería que estuviese. Pues la madre a la siguiente cita me dice, se ha pasado todo el fin de semana diciendo, qué fuerte, que vino Nerea a verme, qué importante fue para mí, cuando él a mí me dijo, no vengas. Entonces, muchas veces pasa eso. Nos dicen una cosa, pero en realidad piensan y necesitan que estemos presentes. Lo has dicho súper bien, Juanma. Necesitan que estemos, ¿no? O sea, nos necesitan todos los días de su vida, pero no nos lo dicen. Por eso es importante. Y además porque por una doble intencionalidad por nuestra parte. Primero porque, como tú has dicho, necesitan que estemos. Y número dos, porque si estamos, observamos. Y eso es a lo que ibas. ¿Qué observamos en un adolescente? ¿Qué nos tiene que interesar? Creo que es bastante importante percibir los estados emocionales, el cómo se encuentra, los cambios emocionales, si está más apático, menos apático, más contento, menos contento, tiene miedo, más, menos. Primero, tenemos que entender que es un volcán de emociones la adolescencia, que es normal, pero tenemos que fijarnos cuando realmente hay emociones pues de tristeza, de abatimiento, cercanas a quizá a la depresión o algo así, que incluso nosotros nos dé pie a poder preguntar con ligereza, porque cuando preguntamos algunas veces se molestan, pero insisto, el que siempre sepan que estamos ahí, oye, mira, te había preocupado, yo sé que no me quieres contar nada, pero aquí estoy si me necesitas, ¿no? Y eso. ¿En qué nos fijamos? Bueno, pues nos fijaremos siempre en las reacciones que tenemos a nivel facial, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Claro, yo me puedo fijar en un adolescente que no me comunica y no voy a ver nada. Por tanto, yo tengo que provocar reacciones. Y esto es algo que muchas veces los expertos en comunicación no verbal no dicen. El que nosotros tenemos que provocar reacciones para poder observar esa reacción. Yo te pregunto y tú me contestas. Si no te pregunto, no voy a poder observar nada. Entonces, que aunque nos tachen de pesados, de cansinos, de que de verdad, papá, mamá, tú pregunta. Oye, ¿qué tal con fulanito? ¿Qué tal con fulanita? ¿Cómo te va en el cole? ¿Qué tal con esta chica? ¿Qué tal con este chico? Y observamos cuáles son sus reacciones faciales, por poner un ejemplo. Puede haber elevaciones de labio, puede haber fruncimiento de las cejas, pero sobre todo tenemos que fijarnos, yo algo que me fijo mucho es cuando tienen esos pequeños diálogos internos que se quedan como obnubilados y a veces hay más parpadeos, hay menos parpadeos, el cómo puedo percibir yo ese diálogo interno si es positivo o es negativo, siempre con la intención de que se den cuenta ellos que yo me estoy dando cuenta de que algo les ocurre. Simplemente para que volver a reiterarles que estoy aquí, sin meterme y sin cruzar la línea, que para ellos quizás sea como meterme donde no me llaman, y es peligroso porque tampoco quiero cerrarme puertas,
pero siempre con la observación, ¿no? Y para mí algo muy importante, y ya me pongo un poco más serio, es darnos cuenta a día de hoy que el tema del suicidio en adolescentes ha aumentado, que las autolesiones en adolescentes han aumentado una barbaridad. Muchísimo, Y muchísimo. que es muy importante darse cuenta de ciertas cosas. Sí. Sobre todo de estos cambios emocionales, de estos cambios que nos pueden llamar la atención, pero incluso a positivo. Nosotros sabemos a día de hoy que cuando una persona toma conciencia de que la solución de sus problemas es el suicidio, hay emociones positivas, hay la sensación de que te quitas un peso de encima, y entonces a lo mejor ese abatimiento, esa corporalidad y esos gestos de tristeza pasan a ser gestos de alegría o de tranquilidad, lo que no significa que si lo observamos sea siempre esto, pero sí nos tiene que llamar la atención y quizás sí nos tengamos que preocupar un poquito más en preguntar y en darnos cuenta. Y sobre todo, Juanma, en observar, ¿no? O sea, quizás la prisa de la vida actualmente nos permite poco observar. Es como que yo continuamente me estoy autoevaluando porque digo, no puede ser que empiece el día, acabe el día y no me pare a observar. Es decir, hemos perdido una función importantísima. Es decir, párate a mirarlo, párate a observarlo. Y lo que dices, párate a ver si hay un cambio, para bien o para mal. Porque conforme tú dices, el tema del suicidio es un tema que a día de hoy está muy vetado, ¿no? Se supone, la ciencia nos dice que se tiene que vetar, o sea, hasta ahora creíamos que se tenía que vetar la información del suicidio, sí, porque cada vez que salía en la prensa era como que ocurría un efecto dominó y aumentaban mucho los casos. Un poco como la violencia de género, que se dice lo mismo, ¿no? Cada sí, vez que sale una noticia de violencia de género es como que se multiplican los casos, ya, pero... O sea, hasta ahora creíamos que esto era así y estaba como muy vetado el tema del suicidio, pero es muy importante que se hable, muy importante todos los casos, o sea, la mayoría de casos de suicidio que llegan a cometer un suicidio y lo consiguen, porque muchos de ellos lo intentan muchas veces antes de conseguirlo, han dado pistas antes y no nos hemos dado cuenta y entramos siempre, sobre todo en adolescentes, ¿no? A mí me llegan casos de intentos de suicidio ya ejecutados, ¿no? Y los padres vienen con esa poca información, lo quiero llamar así, ¿no? Esa poca información que tiene la sociedad de decir, pero es que ha querido llamar la atención, ¿no? Eso lo ha hecho para llamar la atención. Y yo digo, ojo, porque ha tenido que llamar la atención de esa forma. Es decir, yo no tengo que llamar la atención así. Si ha buscado llamar la atención de esa forma, ¿por qué no ha recibido la atención de otra? Entonces, el tema del suicidio es súper importante y si observamos, nos dan pistas antes, ¿eh? Nos dan pistas antes la mayoría de los casos, no lo ejecutan enseguida. Eso viene ya rumiado. Sí, ¿sí? No son pistas, no son pistas extremas que indiquen claramente que una persona se va a quitar la vida, pero es verdad que te pueden dar pistas de que algo está ocurriendo. Sobre todo, mira, has dicho algo que es súper importante. Mira, lo que siempre se ha creído de que cuando se hablaba del suicidio la gente se suicidaba más, eso se llama efecto Werther, ¿no? En psicología se conoce como efecto Werther. Pero se sabe que es todo lo contrario. Si se habla bien del suicidio, el suicidio se previene. Claro que sí. El problema es cuando tú hablas mal del suicidio y hablas de los métodos, lo romantizas, entonces lo que se crea es todo lo contrario, es un efecto llamada y un efecto romántico como una solución de problemas que pues los chavales, conforme están, lo toman como una opción muy seria. Fíjate, decir que el suicidio o las tentativas de suicidio es una llamada de atención es súper temeroso porque no debemos de considerar nunca como una llamada de atención. Eso es una llamada de ayuda. Sí. A día de hoy se sabe que el 50%, fíjate, es una barbaridad lo que te voy a decir, el 50% de las personas que se quitan la vida esa semana han ido al médico de atención primaria. Pero es que el 25% han ido el mismo día que se han quitado la vida. No han ido al médico porque están acatarrados, van al médico porque necesitan buscar agarrarse a un clavo ardiendo y como no lo encuentran, su única solución es quitarse la vida. Exactamente. De hecho, la persona que se suicida no quiere dejar de vivir, lo que quiere es dejar de sufrir. Correcto. Pero no quiere dejar de vivir, es decir, ellos cuando hablas con ellos te dicen, si yo ya sé que no es la solución que debo tomar y son muy conscientes a veces de todo, porque hoy en día Internet es un para bien y es un para mal. Quiero decir, es que hoy en día un adolescente que se quiere suicidar busca en Internet y encuentra hasta de qué forma hacerlo. Es que esto es muy preocupante. Sí. Entonces, es una llamada de atención. Pues no podemos quedar con una llamada de atención, es decir, lo que tú has dicho es muy importante, es una llamada de ayuda y la tenemos que atender y para eso tenemos que observar al menor, sí o sí, que está intentando llamar la atención, ¿qué pasa? ¿Por qué? Pero es muy preocupante la tasa de suicidio, la primera causa de muerte en adolescentes en este momento,
O Sí, sea, sí, sí, sí. no Es se una habla pasada. de cifras, pero esto es tremendo. Y Es casos brutal. de autolesiones, Ha subido un 50% después de la pandemia en adolescentes. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Y y en el ojo caso con de las las... autolesiones no se quieren morir. Es decir, en el caso de las autolesiones lo que quieren es, o sea, encuentran una forma de paliar el dolor Eso emocional. es. Porque Eso el es. cerebro se va a pensar en la causa más física, es decir, es que esto es mucho más importante, pero Sí. no quieren morir, no tienen, Eso en la es. mayoría de casos no tienen intento, no es un intento de suicidio, es una mala gestión emocional, ¿no? Y muchos casos de autolesiones, sí. Y además, también creo que es importante darle la importancia a la autolesión que realmente tiene, porque muchas veces lo que hace el padre o hace la madre cuando lo ve es, pero estás loco, estás loca, ¿qué estás haciendo? Que no se te ocurra, como vuelvas a hacer eso te parto la cara. Y lo que realmente la autolesión está haciendo es precisamente evitar el siguiente Eso paso. es. Es decir, está de alguna manera gestionando, está haciendo que es una manera de percibir la realidad, ¿no? De manera física, de estar presente, y lo que hay que hacer es tenerlo como una llamada de alerta, alertarnos de que hay algo mal, ¿no? Hay algo que tenemos que gestionar y que tenemos que darnos cuenta en él. Y preguntar, y De preguntar. hecho, la pregunta que podemos lanzar es, ya se me olvidó lo que quería decir. Me he ido a Bueno, pensar, me ha perdido a preguntar, pensar en lo otro. de alguna manera, Preguntar. lo que nos da mucho miedo como padres es preguntar abiertamente a una persona si está pensando en suicidarse, y no nos tiene que dar miedo. Y además no nos tiene Exactamente. que dar miedo porque le estamos lanzando una oportunidad de que nos diga que efectivamente no lo está pasando bien, y a lo mejor es la única oportunidad que tiene de evitar el suicidio. Entonces, Sí, tenemos que... yo en consulta lo pregunto abiertamente, ¿eh? Es decir, ¿tú te quieres morir? Y luego en consulta pregunto si tiene un plan. Es decir, Bueno, claro, claro, claro. porque ¿tú te quieres morir? Sí, pero ¿has pensado alguna vez cómo morir? Y muchos vienen con el plan hecho. Quiere Eso es decir, claro, peligroso, si peligroso, hay un plan, el peligroso. paso a ejecutarlo es una ida de pinza. Quiero decir, en Sí, un momento cometo una impulsividad, me agobio sí, y el plan ya está hecho. sí, Entonces, lo que te quería decir que me ha venido a la mente es, si yo como padre, como madre, riño a mi hijo o a mi hija por lo que está pasando, ¿qué creéis que va a ser lo próximo que va a hacer? Es decir, no lo va a volver a contar, no va a dejar de claro, hacerlo, se va a claro, esconder. claro. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, las autolesiones en un inicio vienen con cortes en la muñeca, que son visibles. Llega un momento en que pasan al muslo y cuando yo veo que ya se están autolesionando en el muslo, ya digo, esta ya está en otro episodio, es decir, esta ya ha El pasado por ocultamiento. aquí, porque en el Sí, muslo es sí, sí. muy difícil que se vea. Es decir, Sí, de señor. hecho, ellas tienen vergüenza y la típica respuesta que dan es, me ha arañado un gato. No sé si a ti te ha pasado eso, Sí, Juanma, cuando lo preguntas. Es, sí, ¿por qué creen que el me ha arañado un gato va a ser una respuesta que me voy a creer, ¿no? Y yo le digo, ¿pero tú tienes gato? Y me dice, no, pero me ha arañado un gato. Entonces, claro, ellos no hay veces que no te van a decir, sí, me he autolesionado, porque claro, detrás del decírtelo va a venir una bronca. Creen, si te lo sí, digo, van a reñir. sí. Es, Sí. sí, no Es reñirlo súper y escuchar. importante el rol protector de los padres, o sea, que nos vean realmente como un apoyo, como una buena opción, un desahogo, y no como algo Sí, punitivo, o algo de que verás tú cómo se entera mi padre y tal, que yo sé que, sobre todo con los adolescentes, tenemos que ejercer algunas veces como parte más punitiva, evidentemente, pero dejar claro que estamos para ayudar. Y yo, por ejemplo, a mis hijos se lo digo claramente, digo, yo puedo ser más duro, menos duro, más disciplinado, menos disciplinado, pero que en el momento que mis hijos me necesitan, yo me desquito de todo y me centro en lo que me tengo que centrar. Y yo voy a ser una solución siempre, pero para bien claro, o para mal. claro. Pero es difícil, es complicado. Y luego, mira, hay una cosa también que me gustaría que se quedara en este directo, porque me están preguntando mucho por aquí si se va a quedar grabado, se va a quedar grabado, se va a quedar en los perfiles. Hemos hablado de detectar o no detectar a nivel de lenguaje corporal, de diferentes acciones, que una persona se va a suicidar. No es fácil detectarlo. De hecho, yo quería decir que es prácticamente imposible cuando no se tiene una mega superformación y sospechas, es prácticamente imposible. Y lo quiero dejar claro porque no quiero que se culpabilicen familiares ni Eso padres por es. el decir no he sabido verlo. Sí. Ni has sabido ni lo ibas a saber. Yo me considero un experto en leerlo y yo he perdido gente muy cercana y no lo he podido ver. Pero no lo he podido ver porque ahora se sabe
que un grandísimo número de personas que optan por quitarse la vida toman la decisión minutos antes Claro, sí. de hacerlo. Sí. Otros no, otros lo planifican, lo van pasando mal, pero otro porcentaje muy alto es una aquí y una hora y es que es indetectable. Sí, porque, Entonces, porque desde luego el tema del suicidio a mí, o sea, yo en consulta, por ejemplo, tengo, claro, yo trabajo con niños y con adolescentes, entonces los casos que más me vienen son suicidios de padres o de madres. claro. Adolescentes hasta el día de hoy no he tenido ningún caso que se haya suicidado, afortunadamente, y ojalá que nunca, ¿no? Pero de padres o de madres, sí. Es decir, que vengan los niños porque el papá o la mamá se ha suicidado, ¿no? Y la pareja de ese papá o de esa mamá, siempre, Juanma, siempre, y digo siempre, porque no recuerdo ningún caso que no, vienen con esa culpabilidad de decir, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no me di cuenta de que esto iba a pasar? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no lo...? Sí que es verdad que lo veía más apagado, o sí que es verdad, claro, la mente, ante algo así, va a buscar culpables por todos sitios. Claro, es que eso es un Pero sesgo, no es el existen. sesgo de confirmación. Eso es. El sesgo de confirmación es muy cabrito, Sí. porque Sí. vamos a buscar sí o sí algo que nos pudiera haber podido Eso. dar información, y es que Claro, no la hay. claro. No la hay. No la hay. Yo trabajo con personas que han perdido familiares, trabajamos en Psicólogos Price 81 desde hace muchísimos años y tengo la gran suerte de conocer a dos papás que perdieron a su hija, que es Olga y Carlos Soto, que son un encanto de personas que se están desviviendo por ayudar a otros papás y otras personas que están pasando por ello. Y es algo que lo han llevado por dentro durante mucho tiempo, que el sentimiento de culpa ha estado y que se dan cuenta que no podían haber hecho nada, que es que no han hecho nada, porque además mucha gente, muchas personas se quieren quitar la vida y como se quieren quitar la vida no quieren que tú se lo impidas. Entonces van a tomar las precauciones, además, para que tú no se lo detectes. Luego ya no es la facilidad o no de detectarlo, sino es la complejidad de una persona que va a poner todos los medios para que tú no se lo detectes. Es que es imposible. Sí, pero la culpabilidad la tenemos siempre, ¿eh? Quiero decir, tanto si la persona ha decidido quitarse la vida, que parece que es como más evitable, la gente puede pensar, ¿no? Ostras, esto lo podríamos haber evitado, como la persona que fallece de un cáncer. Sí. Es decir, cuando alguien fallece de un cáncer, el propio duelo tiene unas fases y te va a hacer buscar culpables. Del médico no hizo esto, es que no lo detectaron a tiempo. No, o sea, la muerte en muchos casos es inevitable, desgraciadamente, pero no tienen por qué haber culpables. Lo que pasa es que luego al tiempo lo van procesando y se dan cuenta de que no había culpables, ¿no? Pero ese inicio sí que te busca esa culpabilidad. Sí, es muy duro, ¿eh? El tema del suicidio. Yo los casos que peor los vivo, Juanma. Lo llevo muy, muy, muy mal, porque al final soy profesional, pero soy mamá. Y como mamá no puedo evitar ponerme en el lugar de esa mamá o de ese niño, de ese tal, y digo, ostras, es que esto es algo muy duro y muy difícil. Sí, súper duro y súper difícil. Mucho. Pero bueno. Es muy difícil. Sí, por eso hay que intentar dar guerra y los que nos dedicamos hablar del tema. Sí. Y además, a nivel institucional, a nivel gubernamental, necesitamos una ley de prevención de suicidio. No se está... Mira, por ejemplo, para todo el tema de los accidentes de tráfico hay miles de millones de presupuesto anual para prevenir y está súper bien. Para el suicidio no hay nada. No hay nada, no hay una ley. Porque no se hablan. Entonces, como no se hablan y se recogen estadísticas bien recogidas, al final es un problema que casi no existe. Está como muy ocultado. Y aún así, que la estadística que se lanza todos los años es terrible y no es real. Es decir, es muchísimo más de lo que la estadística nos está diciendo. Por ejemplo, ¿no? Hay una cosa que a mí me hace mucha gracia, entre comillas, porque no me hace ninguna, pero hay dentro de las muertes que se generan en esta estadística, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística te dice que hay pues como unas 800 muertes al año por ingesta accidental de medicamentos. ¿Qué pasa? ¿Que accidentalmente te has comido 90 pastillas de lo que sea? Sí. Es un poco raro. Es un poco raro, sí. Y muchos casos que caerán ahí, ¿eh? Claro. Muchos casos que caen. La Dirección General de Tráfico dice que aproximadamente un 15% de los accidentes son suicidios. Eso, claro. Tú provocas un accidente y en realidad a lo mejor se cuenta como un accidente de tráfico, ¿no? Eso es. Claro. Te chocas, te sales de la vía, te impacta, no sé qué sea, claro. y es un accidente de tráfico y probablemente... ¿oye? Entonces que hay mucho más de lo que tenemos, es como una especie de iceberg, ¿no? Vemos un poquito, pero luego lo que hay es
y lo que nos queda por hacer es una Y lo barbaridad. que nos queda por hacer, sí. Pero bueno, vamos dándole visibilidad. Pues sí. Así que nada, papás a observar, hay que observar mucho y preguntar mucho. Sobre todo lo que decíamos antes, los cambios, ¿no? Es decir, lo que nos va a dar una pista importante, sobre todo un padre y una madre, ¿no? Sí. Que un padre y una madre, yo siempre digo, nunca dudes Los de la cambios. opinión de una madre o de un padre, ¿no? Porque muchas veces a la consulta, por ejemplo, vienen y dicen, es que está raro, es que está rara, ¿no? Y entonces, a lo mejor lo dice mamá o papá y el otro dice que se le han metido unas manías, que está raro, pues está adolescente. Y yo digo, no, ojo, nunca subestimen la opinión de una madre o de un padre, porque al final son nuestros hijos y los conocemos perfectamente. Entonces, cualquier cambio que llame la atención tenemos que estar presentes. Sí, O importante. conductas de cierre, por ejemplo, también. Son muy típicas, ¿no? El de repente tener ganas de ir a visitar a un familiar que hace mucho que no vemos, regalar objetos valiosos, entregar mascotas, resolver deudas, dejar cosas cerradas, ¿no? Sí. Son conductas que nos tienen que llamar la atención. Que a lo mejor inicialmente la persona está como muy bien, muy contenta, pero ¿por qué ahora, no? ¿Por qué hace 4 años que no ves a fulanito y tienes tantas ganas de verle a la vez que regalas un super reloj a un amigo tuyo? Esas cosas nos tienen que llamar mucho la atención y preguntarle abiertamente. Sí. Al final, si no tiene esa intención, porque se lo preguntemos, tampoco se lo vamos a plantear. Quiero decir, a mí No. si alguien viene y me dice, oye, Nerea, ¿qué tienes? ¿Tú has pensado en morirte? Pues yo abiertamente diré, no, ninguna intención de morir tengo. No porque me lo pregunten lo van a provocar. Tenemos como esa creencia errónea. Sí. De decir, si se lo pregunto, igual lo piensa. No, yo si no quiero morir, no muero. Claro. Eso es. Bueno, esperemos no vernos en muchas historias de estas. Ay, porque no. es delicado. Sí. Yo probablemente de las cosas... Porque claro, al final el suicidio no es una persona que se muere, sino es un entorno, una familia, un entorno social que se destroza. Sí. Que se destroza. Sí. Entonces, un suicidio afecta a muchísimas personas, que es terrible. Sí. Pero bueno, así que nada, muy pendiente de todo, ¿verdad? Pues sí, muy pendiente de todo. Qué barbaridad. Entonces, Pues nada. volvemos a nuestros adolescentes. Venga, Bueno, dale. Microgestos, ¿no? Que decías. ¿Hay alguna forma tenemos de ver, o sea, de interpretar algún gesto? Sí, Específicamente. mira, por ejemplo, mira, cuando una persona, vamos a hablar de personas más que de adolescentes, solo porque, ¿Vale? En aparte, general. o sea, evidentemente vamos hacia los adolescentes, pero que lo podemos hacer a cualquier persona. ¿Vale? A día de hoy, la ciencia nos dice que cuando nosotros queremos ocultar un estado emocional, es decir, hay voluntad de ocultarlo porque no queremos que se vea o directamente porque no nos interesa, sabemos, y ya te digo, hay muchísima evidencia científica, que es la parte izquierda del rostro la que se ve más involucrada a la hora de la expresión emocional. Es decir, habría una asimetría en los movimientos faciales cuando realmente experimentamos una emoción. Normalmente, en el 90% de las ocasiones, somos simétricos a nivel de respuestas emocionales, de movimientos emocionales. Es decir, si yo estoy triste con las 2 cejas y con el labio, con las 2 comisuras del labio, estoy triste. Pero cuando hay una intención de que no se vea y la emoción es fuerte, la parte izquierda del rostro se va a mover hacia la tristeza y no la derecha. Por lo que mi ceja, una de ellas, yo no sé hacerlo, se movería en tristeza y la otra no. Es decir, si nosotros tenemos dudas de que una persona lo esté pasando mal y no quiera que se vea, yo me iría a fijarme más a la parte izquierda del rostro. Y en esa, o sea, la parte izquierda sería la que nos dice la verdad. La que nos va a definir bien en qué emoción se está moviendo una persona, siempre y cuando sea diferente a la derecha. ¿Vale? En el momento que tú veas que de repente hay algo raro, ¿no? Y la cara izquierda y la derecha son diferentes, la izquierda es la que te va a definir exactamente cuál es la que lo tiene. Bueno, y la evidencia científica la tenemos en Borot. Borot es un neurocientífico que en 1992 estipuló que no solamente hay una activación del hemisferio derecho del cerebro, sino que como el hemisferio derecho del cerebro controla a nivel motor la parte izquierda, pues es donde se puede ver. Y a día de hoy hay un experimento en la Universidad Autónoma de Madrid en el 2004 donde se ha hecho con primates y también se ha llegado a las mismas conclusiones. Es decir, como somos primates, como no controlamos a nivel emocional nuestras respuestas, no perdemos nada en dirigir nuestra atención a la parte izquierda del rostro, porque es la que nos lo va a definir mejor. Si nuestro adolescente está triste y no quiere que lo veamos, es muy probable que la ceja derecha, por ejemplo, esté en una emoción de alegría o de no pasa nada, pero la izquierda sí esté con una ceja como esta o con una comisura de labio hacia abajo. Estás diciendo, Juanma, y me están viniendo chavales de la consulta a la cabeza. ¿Serio? Te lo prometo.
te lo prometo. O sea, me lo estás diciendo y me estoy imaginando chavales que digo, ¿sabes cuando a veces, claro, porque a mí me encantaría aprender mucho de comunicación no verbal. De hecho, tú y yo ya somos amigos para siempre, y lo sabes. Y lo Hombre, sabes, para siempre, porque tengo muchísimas cosas que aprender de ti. ¿Sabes? Porque yo soy muy observadora, mucho. Entonces, yo sí que me fijo en que pasa algo y como muchas veces pienso, lo que veo y lo que me dice no me cuadra. ¿Sabes? Eso sí que me doy cuenta. Pero ahora que me estás diciendo, tengo la pista perfecta. Tengo la pista perfecta porque digo, ahora a partir de ahora me voy a fijar en la parte izquierda. fíjate. Ya Mira, no me engañan más. nos están preguntando por aquí, pero ¿la izquierda de quién? La izquierda siempre de la persona. Eso Es decir, es. en mi caso, mi izquierda. Eso es. Y dicen por aquí, si es zurdo o es diestro, da igual. Da igual porque hablamos de las activaciones de los hemisferios cerebrales. Fijaos, Davison y Schwartz, Tucker, Dawson, Müller, todos son neurocientíficos que han comprobado que cuando hay una inducción emocional, recuerdo emocional o activación emocional, siempre es el hemisferio derecho del cerebro el que se activa. Y eso se ve porque cuando existen estas máquinas, estos escáneres que dibujan colorcitos en el cerebro, cuando ocurre todo esto a nivel emocional, lo que se ilumina es la parte derecha del cerebro. Cuando se ilumina es porque hay un consumo de oxígeno y esto significa que hay actividad. Pues siempre que hay algo emocional es la parte derecha del cerebro. Además, la neurociencia a día de hoy nos dice que existe una cosa que se llama decusación. La decusación es que las fibras cerebrales cruzan hacia la otra parte del cuerpo para la gestión motora. Por eso se ve en la parte izquierda de la cara y del cuerpo todo lo que ocurre en el hemisferio derecho del cerebro. A ver, no es matemático, ¿no? Quiero decir, el tema del cerebro y la plasticidad cerebral podríamos hablar mucho, pero a rasgos generales es más o menos como estamos diciendo. Luego nos vamos a fiar más de la parte izquierda que de la parte derecha. A nivel emocional, sí, claro. O sea, parte izquierda del cerebro es más racional, busca más el razonamiento, parte derecha del cerebro más la parte emocional. Entonces, si queremos fijarnos emocionalmente, pues la parte izquierda de nuestra cara. Eso es. ¿Solo en la cara lo veríamos, Juan? Sí, ¿Y en brazos? En principio no se ve nada. Hay una teoría por ahí, pero no la tengo yo bien localizada. Es decir, no sé dónde está la evidencia científica, por tanto, cuando yo no lo sé, lo cojo con pinzas, que dicen que las personas que están muy activadas a nivel emocional o muy descontroladas, suele haber una modificación o suele pasar su mayor parte de gesticulación a la parte izquierda del cuerpo. Es decir, mueven más la mano izquierda que la derecha. Claro, es que a mí me pasa una cosa. No lo sé. Hay muchos casos de chavales que vienen con tics nerviosos. Y los tics se magnifican cuando a nivel emocional no estás bien regulado, ¿no? Es decir, cuando estás pasando una época estresora, exámenes, cambio de casa, que eso es un factor de estrés importante, una mudanza. Entonces, se detecta, o sea, yo detecto que los tics aumentan. Entonces, claro, a lo mejor si me puedo fijar en que la parte izquierda, decimos que no, pero yo voy a hacer una estadística, que a mí todo esto me gusta mucho observar, ¿eh? O sea, si esos tics están provocándose más en la parte izquierda, me voy a fijar. Vale, genial. Y mira, ya hay otro movimiento también que yo me suelo fijar bastante, y porque además cuando lo he observado ha sido como muy bestia, y es que cuando existe un sufrimiento emocional importante, a lo mejor no se tiene por qué ver las características de la tristeza, por aquí la ceja, no sé cuánto, sino que directamente lo que hay es una constricción de la hemicara izquierda. Es decir, la parte izquierda del rostro se hace como más pequeñita, se ve más la línea nasogeniana, la comisura del labio está como más subida, la ceja está más pegada al ojo, porque hay como más dureza en las carnes. A ver. Están más tensas, a lo mejor, están más tensas, ¿no? Sí, yo esto lo he visto yo recuerdo un amigo, que no voy a decir quién es, porque si lo escucha le va a doler, un amigo en una situación muy, 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 muy negativa, donde lo vi a muchísimos metros, y dije, bueno, yo pensé, me autopregunté qué le pasa en la cara. Cuando lo vi, claro, atendía y dije, está claro lo que le está ocurriendo, ¿no? Tiene una contracción brutal porque lo estaba pasando realmente mal. Entonces, perdón, también para valorar. Ojo con esto, es decir, si lo observamos, probablemente sea, pero no significa que siempre que sea lo vayamos a observar. Sí, porque en todo esto de la comunicación no verbal está eso. Es decir, de hecho, la comunicación no verbal, entiendo, y tú me corregirás, hay que cogerla un poco con pinzas, ¿no? Porque si fuera tan fácil, seríamos capaces de saber si un asesino nos está mintiendo o no, ¿no? Bueno, yo parto de la base que no se puede detectar mentiras con la comunicación no verbal. Claro. No hay... Sí, claro, esa creencia que tenemos, ¿no? De que si miramos a la izquierda estamos recordando y si miramos a la derecha estamos imaginando, es mentira. Es un mito. Es decir, si es verdad que cuando buscamos y posicionamos el pasado y el futuro a la hora de elaborar algunas ideas,
si nos vamos a la izquierda o a la derecha, si nos culturizamos como nosotros. Los que se culturizan con lenguas semíticas lo hacen al revés, porque todo depende de la manera que hayas aprendido a escribir. De manera espacial, los árabes, por ejemplo, van a situar el pasado más a su derecha, claro, que a su izquierda, nosotros al revés. Pero no tiene que ver nada con la mentira. Que una persona mire hacia la derecha cuando te está respondiendo no significa que te esté mintiendo. De hecho, es que no hay ningún gesto que indique que alguien miente. Eso te iba a decir. ¿Existiría alguna forma de saber que nuestro adolescente nos está mintiendo? No. 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 O sea, a ver, pero ojo, un truco sería escucharlo, ¿no? Y ojo, saber si se contradice. Yo siempre digo que todo lo que modifica nuestro baseline, nuestra línea base de comportamiento, es por algo. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo a lo mejor no detecto tu mentira, Nerea, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo a mis hijos les conozco muy bien. Yeah. Y conozco muy bien cuál es su línea base a la hora de comportarse. Si de repente les pregunto algo muy concreto que a mí me interesa y su línea base es otra, yo no voy a tener la seguridad de que me están mintiendo, pero me va a dar muchas pistas de que a lo mejor hay una alteración de la verdad. ¿Qué es una línea base? ¿Qué es la línea base? La línea base es tus coordenadas 0.0 de comportamiento a nivel de gestos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Tú imagínate el entrenador del Real Madrid, Ancelotti, que tiene la ceja así. Yo no puedo decir que está de una manera o de otra porque ha elevado la ceja. Es que él es así. Es su línea base. Es su baseline. Una persona que parpadea mucho, es lo típico. Hay mucha gente que me dice, oye, Juanma, es que mi pareja parpadea mucho cuando habla conmigo. Digo, pero siempre. Me dice, sí. Digo, bueno, pues es su línea base, no pasa nada. Otra cosa es que cuando toque un tema delicado deje de parpadear tanto. Ahí eso ya ha roto el cambio. Volvemos al cambio otra vez. Eso es. Es lo que nos tiene que llamar la atención. Claro. Eso es. Sí, sí. Y a ver, el tema de la mentira es que es algo que siempre buscamos. Es como, yo que no sé si miente. De y que hecho, vende mucho. Es muy difícil. Yo, por ejemplo, cuando en casos donde papá y mamá se separan y hay que hacer un peritaje forense, yo nunca hago peritajes forenses. No, o sea, yo no me atrevo a hacer un peritaje forense porque no soy experta en el tema, ¿no? Pero claro, en un peritaje forense es muy difícil, o sea, es muy importante que sepamos si el niño nos está mintiendo o no. Porque el niño me puede decir que el papá lo maltrata siendo mentira porque no quiere ir con el papá, porque con la mamá, me lo voy a inventar, tiene menos límites. Entonces, tengo menos límites, vivo más contento con la mamá, o al revés, Me invento que el papá me maltrata para no ir con él, que esto pasa bastante, es decir... Así. Claro, entonces, yo muchas veces ¿cómo sé si me miente o no? En mi caso, yo no lo puedo saber, entonces, sí que es verdad que cuando va registrando cosas... Bueno, una de las cosas que sí que nos fijamos es cuando el discurso, no sé si tú de esto sabes más, ¿no? Pero yo por experiencia lo he aprendido, no es ciencia, pero por experiencia lo que me doy cuenta es que cuando el discurso no tiene muchos detalles, la mayoría de veces es mentira. ¿Qué pasa ahí? Bueno, es que, claro, ahí ya jugamos con las posibilidades de que se hayan guionizado antes, se hayan aprendido lo que tienen que decir casi de memoria. A ver, no vamos a detectar mentiras, pero nos vamos a acercar a... Yo siempre digo que lo que hay que detectar son las incongruencias. Eso es. Es decir, si mi padre me pega y yo estoy con mi padre y mi cuerpo se acerca a mi padre, eso es una incongruencia. Lo normal es que mi cuerpo se separe, ¿no? Es decir, a nivel de sistema 1, ¿no? O como antiguamente se conocía el sistema límbico, el cerebro límbico, va a hacer que mi cuerpo huya de lo que me pueda hacer daño. Va a haber que haya reacciones de miedo. Va a haber que cuando yo hable delante de él haya gestos de ocultación. Cuando no hay eso es una incongruencia. Entonces, yo no voy a saber a ciencia cierta que no me estás diciendo la verdad, pero sí voy a saber que algo está pasando. Y que es incongruente. Y que cuando tiene que haber miedo, tiene que haber miedo. Y si no hay miedo, por algo. Además, el miedo es muy difícil de disimular, ¿eh? Es el miedo, cuando hay un miedo de verdad y potente, se ve de muchísimas maneras. Es que se ve hasta en los pies. Es decir, yo donde más me fijo es en los pies, que es lo que más olvida la gente. O sea, yo si yo te digo, Nerea, te voy a analizar todo lo que digamos ahora, tú vas a estar recta, casi sin hacer nada, pero muy probablemente te olvides de los pies. Y yo me voy a fijar mucho en los pies porque es la parte más sincera. Pues los pies, por ejemplo, responden al miedo. Responden porque se dirigen hacia otro sitio. Los pies y el torso se dirigen hacia una salida cuando tú tienes un estímulo que te puede hacer daño. A lo que no nos gusta, no nos enfrentamos directamente a algo que no nos gusta. Nos dirigimos hacia otro sitio, hacia una salida. Y nuestro cuerpo se inclina hacia el exterior. Esto es muy típico de ver en niños que sufren bullying, cuando el inductor, ¿no? O sea, el niño que hace el bullying a la víctima se acerca, la víctima, el cuerpo de la víctima se suele hacer pequeñito
los hombros suelen subirse y se suele inclinar hacia otro sitio, incluso buscar los pies la salida. ¿Y en la dilatación de las pupilas se podría ver el miedo? Sí, pero ya no en la dilatación, sino en la contracción, porque tenemos ahí un lío con las pupilas. A día de hoy se sabe que cuando nosotros observamos un estímulo que nos gusta mucho, la pupila se dilata, pero cuando observamos un estímulo que no nos gusta nada, la pupila se contrae en las mismas condiciones lumínicas. Claro. Es decir, que luego hay más, Sí, hay más porque claro, sabemos que la pupila se hace más pequeñita cuando hay más luz. Cuando hay más luz, correcto. Y cuando hay menos luz, se dilata para poder ver mejor. Eso es. Para que no se confundan con que a lo mejor enciende la luz y se hace pequeña y piensen. Sí. Ostras, Pero sin embargo, mira, en 1960 Paul y Hess hicieron un pedazo de estudio brutal que está recogido en la obra de Flora Davis, donde dan fe científica de cómo un montón de personas en las mismas condiciones de luminosidad dilatan o contraen la pupila dependiendo del estímulo que les ponen enfrente de ellos. Claro, o sea, en realidad eso sí que es una reacción fisiológica completamente. Es decir, porque eso sí que no se puede disimular. Ante el miedo, las pupilas cambian, el corazón late más rápido, tiene toda una respuesta fisiológica. Es decir, lo que hace es enviar la sangre a todo el cuerpo para huir, porque la respuesta del miedo es la huida, claro. Eso es. Y luego a nivel facial, pues igual el miedo hace que las comisuras de los labios hagan esto como respuesta, como reacción, ¿no? A un niño que está siendo maltratado por su padre o abusado sexualmente por su padre, le dices, ahora va a venir tu padre y puede hacer esto. Esto sería una microexpresión de miedo de libro y que ocurre y se ven. Entonces, eso es lo que tenemos que observar. Y a lo mejor el niño no te dice nada, pero tú haces esto, él hace esto, o la ceja sube y se junta en el interior, sería una ceja de miedo, es una reacción. El tema del miedo es un poco también como lo decíamos antes, ¿eh? Es decir, muchas veces vienen niños con miedo que también lo achacamos a una llamada de atención. No sé por qué, volvemos a lo mismo. Es que, son cosas de niños, son cosas de niños. Son cosas de niños. No es que está llamando la atención, no es que dice que tiene miedo, no quiere ir al cole, por ejemplo, ¿no? Por casos de bullying. ¿Cuántos vemos? ¿Cuántos vemos todos los días? No, es que dice que tiene miedo, pero es que está llamando la atención. Y yo siempre digo, ojo con el miedo. Ojo con el miedo, que el miedo es una de las emociones de más instinto de supervivencia, que es imposible de controlar. O por las noches cuando tienen miedo de dormir solos. No, pero ya se le pasará. No. El miedo, y esto que quede clarísimo aquí, clarísimo. El miedo hay que acompañarlo siempre. Siempre. Nunca es una llamada de atención. Si el niño necesita que esté con él hasta que se duerma, me quedo con él hasta que se duerma y no lo dejo llorando solo. Es que las consecuencias de no gestionar el miedo en un niño pueden ser devastadoras. Traumas. Sean mayores. Traumas. Juan, aquí a consulta llegan niños con traumas. Y hablar de un trauma es hablar en grande, quiero decir. Pero niños con aprendizajes completamente incorrectos, con un apego muy inseguro con los padres, porque hemos leído en este mundo de la sobreinformación que para que el niño dejara de llorar cuando se despertaba por la noche hay que dejar de llorarlo. Claro, el niño deja de llorar. Claro. ¿Por qué? Porque sabe que no vas a venir. Pero no deja de llorar porque deje de tener miedo. Y el miedo mal resuelto, muchísimos problemas de inseguridad después. Sí. Toda la vida, se arrastra. Sí, la faena es nuestra luego para revocar todo eso. Madre mía. Sí, correcto. Pues sí, es verdad. La verdad que hay una cultura en ese sentido. Hubo una época... yo cuando tuve a los míos pequeños se decía mucho eso. No, hay que dejarlos que lloren, que se cansen y tal. No, porque y yo era los que los metía en la cama. Que a corto plazo funciona. Ya, pero... Quiero decir, tú dejas al niño que llore y el niño a la larga deja de llorar. Porque los humanos al final aprendemos. Si yo sé, si mi modo de llamar la atención es llorar y me doy cuenta que llorando no vienen, dejo de llorar. No soy tonto, dejo de llorar. Pero no dejo de llorar porque me pase el miedo. Dejo de llorar porque me doy cuenta de que nadie me hace caso. El miedo está. Y entonces, además... luego dices, no, es que no comunica ya, es que nunca le hemos aceptado la comunicación. Eso es. Yo además creo que también hay que dejarse guiar a veces por los instintos. A mí el instinto me dice... A mí me da muchísima pena ver a un niño llorar. O sea, yo veo a un niño llorar y se me cae el alma a los pies y no puedo. Yo tengo que ir y cogerle y abrazarle lo que sea. Y de verdad que se me parte el alma. Entonces, si tú sientes eso escuchando a tu hijo llorar, tienes que hacer algo porque lo que está claro es que tu instinto te está diciendo que hay que hacer algo. Sí. Y mal aprendemos creyendo que por ir se van a mal acostumbrar. No. Llega un momento en que deciden irse a su cama tranquilamente, O sea, ellos llegan un momento en que dicen, ya no te necesito cuando esa necesidad está cubierta. Porque es una necesidad. El miedo es una necesidad que se tiene que cubrir. Eso es. Pero bueno,
Me da a mí que vamos a tener que hacer más directos de estos, ¿eh? Que van Más a de esto, incluir a ya más de uno. que se nos va a quedar corto el tema. Entonces, recapitulamos un poco con el tema, Juanma, por ir, nos quedan 10 minutitos si quieres que acabemos a las 9, no sé cómo hace tiempo, ¿no? Pero hemos hablado de comunicación no verbal, ¿no? Y tú decías, comunicación no verbal o comunicación no consciente, ¿no? ¿Qué parte de la comunicación verbal nos puede dar pistas también? Pues, mira, normalmente tenemos que diferenciar no lo que decimos, sino cómo lo decimos. Tener en cuenta el timbre, las pausas, pero además no solamente con lo que escuchamos a nuestro adolescente o a nuestro familiar, sino cómo lo utilizamos nosotros. Creo que no sabemos escuchar, partiendo de esta base. Y además, no sabemos escuchar porque tampoco sabemos preguntar, y me meto en la parte verbal. A los adolescentes y a los niños en general no les podemos hacer preguntas que se resuelvan con un sí, con un no, porque te van a decir o sí o no. Entonces tenemos que hacer preguntas abiertas que deben de ser contestadas pues un poquito más amplias. Generar silencios incómodos para que continúen hablando. Eso por un Eso, lado. Juanma, eso me funciona muchísimo, Claro. muchísimo. Es decir, cuando yo, o sea, hay padres que me dicen, no va a hablar, no va a hablar, no quiere hablar, no poco. En cuanto establezco el silencio, les agobia un montón el silencio y Claro. empiezan a hablar. Sí o sí, Claro. eso funciona siempre, el silencio. Súper incómodo y más con adolescentes es mucho más incómodo y lo van a rellenar, ¿eh? Lo van a rellenar Seguro. casi seguro. Sí, sí. Y luego, pues a la hora de yo observar igual, y, o sea, igual que a nivel de comportamiento no verbal hay una línea base, a nivel de verbalidad hay una línea base. Si de repente vemos que baja el volumen, que le tiembla la voz, que habla más lento o más rápido, pues todo eso son indicadores de estados emocionales que algo pasa, algo está ocurriendo. Está clarísimo. De hecho, eso pasa, ¿sabes cuándo? O sea, yo en este momento estoy estudiando un máster de neuroeducación, pero mi vida se resume en estudiar de forma continua. Yo acabo un máster, empiezo otro, acabo un Yo máster, también. empiezo otro. Yo también. Entonces, los TFMs, cuando presentas un trabajo final de máster, tú te lo preparas y luego lo tienes que exponer. Entonces, tienes un tiempo determinado, ya lo sabes. Entonces, no te puedes pasar del tiempo y eso es una agonía. Para mí es una angustia porque siempre pienso, ostras, si se me acaba el tiempo y no he dicho todo lo importante, Claro. me van a poner mala nota. Entonces, yo me cronometro y siempre en los ensayos voy más lenta de lo que voy cuando lo defiendo. Cuando lo Muy defiendo buena. voy como una bala, ¿sabes? Muy buena. O sea, entro a defender y veo... Entonces, yo ya sé que si yo me quiero preparar algo de un tiempo, cuando lo ensaye voy a ir más lenta que cuando lo haga. Esto es importante. Te doy un truco. ¿Quieres que te dé una herramienta que te va a ir muy bien? Claro. Vete marcando ritmos con las cejas. Te digo, imagínate que tienes que ir hablando por bloques concretos de algo y una manera muy importante de marcar tiempos es utilizando las cejas hacia ti misma para darte cuenta que tienes que ir con un ritmo en concreto y porque vas a marcar el ritmo no solamente a nivel verbal se te va a ir un poco la velocidad, pero a nivel de movimientos faciales vas a ser más consciente de la velocidad y del tiempo. Es una estrategia que utilizan muchos políticos, el utilizar las cejas para marcar ciertos ritmos. Sí, es que es muy importante, porque cuando tú estás nervioso lo que dices, hablas muy rápido. Sí. Eso es una pista infalible, ¿eh? Yo soy una ametralladora, como estoy un poco, ya no nervioso, como esté motivado, como me venga un poco También, arriba. ilusionado también, Sí. exactamente. Con la ilusión también yo creo que nos Sí. aceleramos. Sí, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Nuestro baseline. Yo luego tengo una curiosidad, Juanma, porque Venga. tú te has dedicado durante mucho tiempo a analizar los comportamientos, ¿no? Es decir, y a negociar incidentes. Me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando leí de ti que eras negociador de secuestros. Sí. Ojo. O sea, esto es muy difícil. No te creas. ¿No? Yo pensaba, No. claro, tú llegas a analizar realmente el comportamiento del secuestrador, entiendo, es decir, ¿o no? No. ¿Y cómo No. sabes cómo lo tienes que negociar? Pues es que no quiero dar muchas pistas por aquí en directo, pero ten en cuenta que yo no sé quién es el malo. Claro. Yo no sé quién es. Yo tengo que trabajar sobre la generalidad humana, sobre lo que sea universal. O sea, yo cuando voy a, por ejemplo, cuando voy a comprarme un coche o voy al banco, yo no sé cómo es esa persona. No la puedo perfilar en 2 minutos. Claro. Pero yo tengo que trabajar sobre lo que es universal, sobre las emociones, sobre los tiempos, sobre las distancias,
las miradas, o sea, algo que sé que te va a hacer, que va a ser positivo para ti o para cualquier persona. O sea, tengo que utilizar argumentos no culturales, Ya, sino universales. ya. Entonces eso vale para todo. Pero Realmente. es muy difícil en realidad saber lo que va a pasar ahí, ¿no? Claro, sí, bueno, Al final aprendes, entiendo, claro, aprendes en realidad a... no es tan difícil, porque luego tenemos un patrón muy definido Ya. en diferentes maneras de proceder. Somos animales que van siempre por el mismo camino y no es tan difícil. Es más complicado cuando, digamos que la finalidad de un incidente es más emocional, más de, pues lo típico, ¿no? De cuando una persona quiere matar a su pareja y Sí. tú estás interviniendo ahí para que no mate a su pareja porque su pareja la tiene ahí, su intención es matarla. ¿Qué haces tú para que no lo haga? Es mucho más complicado O sea, porque además hay unos picos emocionales claro, brutales. es que es muy difícil de controlar esa parte emocional. Ahí juega mucho cuánto de impulsiva sea esa persona. Sí, En un arrebato de mucho. impulsividad, Y ¿sabes qué, no? ahí, bueno, el resto son estrategias y son técnicas de negociación, que hay miles, hay cientos de libros que te enseñan a hacerlo, y habiendo tiempo, estrategia, paciencia e interiorizando las técnicas, no es tan difícil. No es tan difícil. Me parece un mundo súper apasionante. Súper apasionante. Igual que, por ejemplo, el tema de los homicidios y todo eso. Es decir, claro, yo siempre lo pienso, o sea, es que esto es como las películas o sea, como las series de la tele, ¿no? Es decir, se produce un homicidio. Y claro, o sea, tú no tienes la versión de la persona que ha fallecido. Tienes Claro, que reconstruir todo eso, ¿no? Y se sí, hace una reconstrucción de los hechos. sí, eso es. Es- Pero es- al final lo que tienes que hacer es relacionarte, comunicar, gestionar personas. Es que al final es gestionar sí, personas. Si yo quiero saber lo que tú has hecho un día en concreto, yo no puedo ir en plan capullo. A ver, tú, Nerea, ¿tú qué has hecho este día? No, yo tengo que establecer un rapport contigo, una conexión psicológica contigo muy buena, de buen rollo. O sea, lo del poli bueno y poli malo, eso son en las películas. ya. Aquí es poli bueno y poli bueno. Y cuanto más bueno, mejor. Si cuanto mayor calidez exista, mejor. La gente tiene que estar a gusto. Cuanto más a gusto está la gente, más habla, más dice, más tal. Y al final es gestionar Sí, personas. porque al final, si no quieren hablar, no hablan y ya está. Si no Claro, hablan, lo que tenemos es un poco como con los adolescentes, provocar esa conversación. claro. Claro. Pero ya está. Si, es lo que te digo, pero en todos los aspectos de la vida, ¿eh? O sea, en general. De poco me sirve ponerme borde yendo a la Dirección General de Tráfico para renovar el carnet porque tardan mucho. ¿De qué te sirve ponerte borde? ¿Vas a sacar algo? No vas a sacar nada. Vas a sacar más si eres una persona amable porque como no es lo normal, encima no es lo normal, pues al final... Mira, yo por ejemplo, en los casos de bullying, ¿no? Que intervengo. Y a veces trabajas con la víctima y a veces vienen la familia del niño que acosa, preocupados porque mi hijo acosa, ¿no? Claro, Yo siempre con ellos establezco lo que tú dices, ¿no? Ese rapport, esa conexión. No les riño, no les juzgo, claro, intento no aconsejarles eso es. y acabo consiguiendo siempre que modifiquen el comportamiento. O sea, te- Y no es así. No, en el momento que tú juzgues, en el momento que tú juzgues, no, ese comportamiento, cierras puertas, pero todo. rápido, ¿eh? En un adolescente. Entonces, Además que el adolescente no es tonto y el adolescente sabe que cuando él confronta, tú confrontas. Es decir, cuando él te lleva al límite, tú ¡guau! Saltas, confrontas. Y se esperan la confrontación. sí, Lo que no se esperan, eso es que sí, tú seas amable. sí, Y ocurre mucho, y esto lo hemos hablado tú y yo, Nerea, de ¿estás bien? sí. Eso es Mira, demoledor. Eso es demoledor. por favor, explícalo, Juanma, para toda la gente que no haya visto ese reel tuyo. Pues es muy sencillo. Cuando alguien se ponga muy verbalmente violento o insulte, se meta contigo, quiera hacerte quedar mal, la mejor manera de quedar tú bien con quien te está observando y, por supuesto, vamos, es que es brillante, es generar un silencio, un enfoque activo a la persona, generar un pequeño silencio, una pequeña pausa y decirle, ¿estás bien? Y callarte. No,
no se lo espera nadie, no se lo espera nadie. No te pueden achacar ninguna actitud chulesca, ni violenta, ni despectiva, ni nada. Te has callado, has dirigido la atención hacia una persona y le has preguntado si está bien. Ya está. Y es muy probable que se escuche alguna risa alrededor, como diciendo, Sí. Y es muy probable que esa persona no lo vuelva a hacer. No. Porque la No. acabas de dejar un poco en ridículo. Y no De te una puede forma achacar muy nada. educada, muy No te puede educada. achacar nada. Eso Sí, es. sí. Eso sí que a mí cuando te escuché dije, es que me parece... Mira, ese es uno de los reels que más me gustó, que vi tuyo, que dije, funciona. Y el de observar, o sea, cuando queramos saber cómo, o sea, algo sobre una persona, que nos enfoquemos en la gente que lo acompaña. Sí. Eso me parece muy útil. Sí. Es decir, la persona con la que tú estás hablando se siente observada, se siente investigada. Sobre todo yo te lo dije, te dije, yo en mi caso, vienen aquí, soy psicóloga y se piensan que estoy psicoanalizando a todo el mundo. Entonces, se sienten muy juzgados y van a actuar siempre de una forma en la que yo no pueda darme cuenta de algunas cosas. Entonces, pero si te fijas en las personas que lo acompañan, esas no fallan. ¿Ves esos movimientos de cabecita? Eso de Sí. como diciendo, no, ¿verdad? Esto se ve. Yo en mi tesis del tema de la comunicación no verbal fue esa, ¿no? Fue la observación de las reacciones de terceras personas ante la mentira de un segundo, ¿no? Entonces, cuando alguien exageraba algo o modificaba la verdad, tú veías que la persona que no se siente observada miraba a la cámara y hacía así. Pero directo. O incluso esto solían hacer mucho. Es decir, había un montón de reacciones, pero la reacción en boca no fallaba. Y además claro, y como ellos no se sienten observados. No, claro, no se sienten observados, pues el gesto sale sin ninguna restricción, que es lo bueno. Por eso cuando nosotros pues estemos con nuestro adolescente de turno y esté con los amigos y lancemos preguntas, abrimos un poquito la visión y vemos cómo van reaccionando los demás. Eso es pero una de las cosas que a raíz de tu reel o sea, lo he utilizado con papás y con mamás, de decir, hacer que coincida con amigos y preguntarle y observar el comportamiento de los amigos, a ver qué pasa. Y se saca un montón de información, porque los otros no saben que se están fijando en ellos, claro, y al final la verdad sale, o sea, se nota. Sí, Estos dos me parecieron buenísimos, entre todo lo que nos cuentas. Toma. Qué bueno. Bueno, pues se nos ha ido una hora así como el que no quiere la cosa. Volando, ¿eh? Te lo digo, volando. Pues Nerea, yo te emplazo, como esto parece que ha fluido muy bien y creo que podríamos tirarnos hablando horas y horas y horas de esto, pues oye, ¿por qué no luego tú y yo en privado nos planteamos hacer cualquier otro momento, otro directo hablando de otro tema que creo que sea de interés? Porque no hemos bajado en ningún momento de las 300 personas conectadas, más los que lo vean en diferido. Creo que podemos hacer mucho bien, llegar a mucha gente y y si podemos ayudar, pues oye, yo creo que esa es nuestra misión al final, ¿no? Te lanzo el guante. Sí, ya sabes que sí. Yo ya te dije el otro día que estoy encantada de conocerte, que formas parte de mis amigos para siempre. ¡Qué guay! Yo ya no te elimino y yo creo que sí, se pueden hacer muchas cosas y que o sea, estos papás que muchas veces la adolescencia nos tiene tan preocupados, unos tips así, como además se va a quedar guardado ahora todo esto, la gente en cualquier momento lo puede ver. Hablaremos, sí. Incluso haremos algún directivo para que la gente nos pregunte y esas cosillas. O sea que nos hemos llegado a plantear, Juanma, para si hay aquí algunos seguidores de Valencia, Castellón, el hacer algún curso presencial aquí en nuestras instalaciones. Nosotros aquí en Castellón tenemos unas instalaciones muy chulas, que no aprovechamos mucho, pero tenemos que invitarte a que vengas. Tienes que venir y tenemos que hacer algún curso. Si hay algún papá, alguna mamá que está interesado, que nos haga llegar sobre qué tema te gustaría y podemos organizar algún curso presencial de técnicas de saber interpretar comunicación no verbal o comunicación no consciente, que de esto no nos enseña nadie y es muy útil en el día a día. Desde luego que sí. Pues yo encantado, ¿eh? Lo hablamos y organizamos algo. Claro que sí. Sí, pues ahí queda. Y un próximo directo. Qué bueno. Gracias. Pues nada. Juanma, muchas gracias. Un placer con Nerea y que este sea el primero de muchísimos directos que va a hacer mucho bien a muchísima gente. Seguro. ¿Vale? Que sí. Gracias, Juanma. Un beso fuerte. enorme y gracias a todos los que han estado ahí al pie del cañón.